Los saludo a todos mis hermanos. Espero que todos se encuentren bien junto a sus familias. Sabemos que ha sido complicado por esta pandemia, pero sabemos que el Señor tiene el control de todo, que no hay nada que a Él se le pueda escapar. Hoy día es el día del Señor donde debemos preparar nuestros corazones para poder ir a donde Él, a donde nuestro Señor, y alabarle y glorificarle. Voy a leer el Salmo 98, dice la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantar salmos. Cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bendita la palabra de nuestro Señor. Esta palabra, hermanos, nos insta a cantar alegres a Jehová. Dice, toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantar salmos. Hermano, hoy día es el día del Señor y eso es lo que tenemos que hacer. Levantar nuestros corazones para que el Señor pueda obrar y pueda cada día Él limpiarnos, cada día ir perfeccionando en nuestras debilidades. Vamos a orar para que el Señor pueda darle palabra a nuestro pastor y Él pueda cada día enseñarnos más. Padre bendito, Señor, sabemos que somos inconstantes muchas veces, Padre, que no te tenemos a ti en primera opción, Señor, sino a veces te descuidamos, Señor. Perdónenos por eso, Padre bendito. Señor, usted coloque en nuestros corazones en anhelo, Señor, de buscarte día a día, Señor, que podamos tener ese anhelo de amarte día a día más, Señor, porque sin ti, Padre, no somos nada, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Señor. Bendiga a cada uno en sus familias, Señor, en sus trabajos, Señor. Sabemos que hay muchos problemas en trabajo, Señor, muchas cesantías, pero, Padre, tenemos la confianza, Señor, de que usted, Padre, nunca nos va a soltar, Señor. Siempre nos va a ayudar. Padre, gracias porque usted ha sido verdadero en nuestras vidas, en mi familia, Señor. Padre, bendiga a nuestro pastor, Padre. Así también a nuestro pastor Juan Carlos, que está en Santiago, a su familia, Señor. Y a cada una de nuestras hermanas, Señor. Señor, sabiendo que a veces hay necesidades, Padre. Padre, pero denos el tino, Señor, de poder dar y consolar a la gente que necesita, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios verdadero, que todo lo puede, que todo lo suple, Señor. Gracias, Señor. Todo lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Solemnes resuenen las voces
sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Les queremos saludar como familia. Aquí está la familia Morales Martínez y la familia Morales Figueroa. ¿Ya? Isabela, igual está acá. Les queremos saludar porque ya, bueno, hace un tiempo que no nos vemos, incentivarle a ustedes a que puedan igual hacer un videíto, grabar para poder enviar a la iglesia para poder vernos y saber cómo se encuentran como familia, ver sus caras. ¿Ya? Lo echamos de menos. Le echamos de menos, como dice la hermana Miriam. Añoramos, yo creo igual que ustedes, poder estar en la iglesia, pero debido a esta pandemia todos sabemos que no podemos quizás salir a la calle, juntarnos, reunirnos, pero ya llegará el tiempo en que lo vamos a poder hacer, ¿ya? Jessica. Sí, yo quiero agradecer al Señor primeramente por encontrarme bien, de salud, junto a mi familia. Como decía mi esposo, queremos darle palabras de aliento a cada uno de los hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y decirnos que ojalá Dios quiera que pronto podamos volver a estar juntos como siempre y poder seguir alabando al Señor como Él se lo merece. Agradecida porque pueden ver aquí a Isabela, está grande ya, la mayoría de los hermanos la conocieron cuando tenía poquitos días de vida, pero ya el Señor ha estado con ella, hoy cumple 4 meses, así que estamos felices como familia porque Dios ha sido con nosotros. Y le envío muchos besitos a cada uno y esperando que todos puedan tener este incentivo de hacer este video para poder verles y saber cómo están. Mami, ¿qué onda?
Ya que el Señor les bendiga mucho. Como les digo, queremos incentivarles que puedan hacer este video. Y el Señor bendiga a otros pastores también, que ellos están siempre al pendiente de nosotros. Y solamente decirles que el Señor les bendiga y Dios les guarde día a día. ¿Ven? Chao, que estén bien, cuídense. Chao, bendiciones. Chao, chao. Mucho, bendiciones. Amados hermanos, llegamos allá hasta nuestra sexta exposición acerca del libro de Colosenses y hoy venimos a acercarnos acerca de lo que Pablo tiene que decir sobre la respuesta de la iglesia hacia su Señor. Quiero invitarles a que tengamos un tiempo de oración y luego pasemos a la exposición de la palabra. Señor, venimos ante tu presencia en los méritos de Jesucristo y te pedimos a esta hora, prepara nuestro oído, nuestra voluntad, nuestro entendimiento para responder adecuadamente a ella. Es un desafío, Señor, estar aquí exponiendo tu palabra, pero también es un desafío oírla, mi Dios, porque demandará una respuesta de cada uno de nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 1, verso 24 hasta el 29 y leemos la palabra del Señor. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es su iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todos conocemos y hemos oído hablar del hermano R.C. Sproul, un teólogo muy importante durante el último siglo, importante por su claridad bíblica, por su elocuencia, pero también por su gran sencillez. Este hermano contaba en una entrevista de que una vez, luego de dar una conferencia, un joven se acerca a él muy eufórico por la exposición que había hablado y le hace algunas preguntas y entre ellas hubo una que él casi le saca de sus cabales cuando él va y le pregunta, ¿y cómo fue tu vida cuando tú eras un simple pastor? Dice el pastor Sproul, el hermano Sproul, de que él luchó por no explotar de la indignación ante la pregunta del muchacho que en sí revelaba un cierto desprecio hacia la labor del ministro local comparada con la de un gran expositor de conferencias. Él veía el ministerio local como algo muy inferior. Y él le dijo, ¿has dicho simple pastor? R.C. Sproul responde y dice, déjame decirte, jovencito, que si hay un ministerio que es honroso y glorioso y digno del respeto, es el ministerio que se ejerce al interior de la iglesia local. Yo como conferencista vengo, doy una conferencia y luego sigo mi camino, pero en cambio aquel que queda luchando, orando, preparándose para enseñar y predicar a una comunidad llena de gente real, llena de expectativas, de debilidades, es aquel ministro de la iglesia local a quien tú llamas un simple pastor. No, mi amigo, le dijo, considera lo siguiente, Dios tuvo un hijo y lo convirtió en predicador. Sin duda, el llamado a proclamar las riquezas inescrutables de Cristo es algo elevado y glorioso. Realmente no hay responsabilidad y honor mayor que abrir la palabra de Dios delante del pueblo de Dios. Por lo tanto, no existen los simples pastores, no existen los simples ministros. La experiencia del hermano Sproul sirve para graficar, por un lado, el valor real que tiene el ser un ministro del Señor y por otro, quizás nos permite vislumbrar la tan baja percepción que tiene la iglesia actual del ministerio, que en el mejor de los casos los mira con indiferencia y en otros inclusive hasta con desdén. Pablo, desde que comenzó la carta, lo hizo poniendo todas las cosas en perspectiva, tomando como referencia a la persona de Cristo. Desde el verso 13 ha venido desarrollando una profunda y apasionada exposición acerca de quién es Jesucristo. Ha dicho que Él es la imagen misma de Dios, el primogénito sobre la creación, el creador y sustentador del universo. Él es la cabeza de la iglesia, el reconciliador de la iglesia, el perfeccionador de la iglesia. Y al terminar su exposición cristológica, Él señala cuál es su relación con esa gloriosa verdad. De ese Señor supremo y suficiente, Él fue hecho ministro. Y Él señala esto con gratitud, con humildad y con una profunda emoción. Pues si Pablo tiene en su mente, después de años de trabajo y sufrimiento, algo es cuál es el real valor del ministerio cristiano. Consideremos un solo ejemplo de lo que pasaba por el corazón de Pablo cuando debía presentar sus credenciales ministeriales. Efesios capítulo 3, verso 8 dice, a mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La relación de Pablo con su ministerio pasaba por la inmensa gracia recibida, pero también por el tener conciencia de quién es aquel que le llamó al servicio. Como tajantemente lo hemos dicho al inicio de esta carta, Pablo lo dijo en su saludo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él entiende de que él no puede sobrellevar el ministerio, por lo tanto, y cumplirlo livianamente. Él sabe que no puede hacer las cosas que le han sido encomendadas solo sostenido en sus limitadas fuerzas. Hermanos, esta no será una predicación acerca del ministerio pastoral, sino que hablará del llamamiento que tiene todo aquel que es parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Dijimos que la tan baja percepción que tiene la iglesia actual acerca del ministerio cristiano no solo pasa por el desdén hacia los pastores, sino también pasa por el nulo compromiso, por la tibieza que muchos miembros de la iglesia muestran acerca de la comisión que Dios le ha dado. ¿Cómo están cumpliendo con el sagrado deber del ministerio cristiano? La realidad dice de que es prácticamente casi nulo. Existen muy pocos comprometidos en la iglesia local con la obra del Señor. Hablar del ministro del Evangelio no solo se limita a aquellos hombres que fueron investidos y ordenados para pastorear una iglesia local. No, ese es uno dentro de muchos ministerios, sino que se trata de la sagrada vocación que tiene todo aquel que es salvado por Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 y 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hermanos, según el texto de Efesios, ¿quiénes son los responsables de edificar el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son aquellos que están responsables de capacitarse para poder servir a los demás? Son todos los miembros del pueblo de Dios. O sea, hermanos, el crecimiento y el estancamiento de una iglesia está completamente relacionado con el compromiso que cada hermano, cada miembro tiene con el ejercicio del ministerio, con el hacerlo en el poder del Espíritu. Hermanos, la iglesia no es una iglesia de espectadores, la iglesia no es una iglesia de opinólogos, la iglesia es un cuerpo de ministros. Todos somos llamados a ser ministros del Señor. Pablo es un ministro de un misterio glorioso. Ha sido llamado a proclamar las riquezas de gloria de ese misterio, que significa que Cristo se haya revelado y que esté unido íntimamente con este cuerpo de hombres y mujeres resucitados de la muerte espiritual, redimidos, reconciliados, perfeccionados, que constituyen a la iglesia. Por lo tanto, es necesario que todos los ministros juntamente con él tengan una visión fundada en Cristo acerca del costo y origen del ministerio, acerca de la comisión que ese ministerio implica y de la proclamación y poder que el ministro del Señor tiene para cumplir su misión. Por lo tanto, hermanos, al entrar ya a la exposición, te animo a que cambies tu pobre percepción que puedas tener acerca de quién eres tú en Cristo, sino que anímate a vivir con valor, con pasión y a cumplir la misión que te fue encomendada, como lo hacía Pablo, con gozo. Primero veremos el costo y el origen del ministerio. Pablo sabe cuál es su lugar dentro del reino del amado Hijo. En el verso 22 dice que él fue hecho ministro. Esta palabra suena imponente en la actualidad, pero en el griego se traduce como diáconos, que significa alguien que está para ser mandados. En términos simples, un ministro es un sirviente. Pero esta comisión, bien lo sabe Pablo, implica un costo a sobrellevar. Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma y está a la espera de una sentencia que puede venir a multiplicar sus aflicciones. Y notemos que Pablo, de hecho, lo menciona, aflicciones en plural, lo que implica que los vejámenes, dolores vienen de muchas maneras y muchas veces. El ministerio cristiano siempre está asociado al sufrimiento. El sufrimiento no es algo ajeno al cristianismo, pues la iglesia, mientras está en medio de este mundo, está en tierra de enemigos. En toda su historia, hermanos, a la iglesia nunca le ha faltado razones para sufrir, razones por las cuales llorar. Ha sido aborrecida, perseguida, se la ha intentado aniquilar, pero el Señor mismo ya lo había dicho en Juan capítulo 6, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
parecido al mundo. Si deseas ser un fiel ministro de Cristo, esa fidelidad te costará caro en tu cuerpo, en tu carne y en las circunstancias que te rodeen. Pero existe algo paradójico en el texto. Dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo, aunque no vea la realidad, él no se está anestesiando contra la realidad. Él está viviendo la realidad en toda su dimensión, pero aún así no son sus sufrimientos los que captan su atención. Es algo que está más allá de los sufrimientos. De hecho, él ni siquiera los menciona los detalles de los sufrimientos que está experimentando, y en este momento ni siquiera menciona específicamente el hecho de que esté encarcelado. Solo lo viene a anunciar cuando llegamos al capítulo 4 de este libro. Y aún entonces, cuando lleguemos allí, ni siquiera abundará en detalles, hermano, ni buscará la compasión de sus lectores. Al contrario, él desea que los colosenses sepan que su experiencia, aunque en algunos sentidos es dura y amarga, en otros proporciona mucha satisfacción. En lugar de quejarse, él se regocija. Y esto es una paradoja, es una contradicción. Su aflicción es motivo de gozo. ¿Por qué ese sufrimiento que ha venido por causa del evangelio de su ministerio? Del ejercicio de su ministerio en el evangelio, es para Pablo una razón de gozo, porque es una evidencia de su unión con Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se trata de que tiene una más estrecha comunión con Él, que el gozo que Él tiene es por ser identificado con Cristo, a tanto así de que el mundo, hermanos, ya que no puede hacerle daño a Cristo, se lo hace a sus seguidores, porque los ve a Cristo en ellos. Hermanos, Juan capítulo 15, versos 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero también Pablo se goza en el sufrimiento, porque este tendrá un fin. Esto será parte de un proceso que conducirá a una meta, la cual es el bien de la iglesia. Este sufrimiento es por causa de aquello que Cristo ama, lo cual es su iglesia. Y él dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta frase es un desafío de interpretación, pues muchos piensan que Pablo está diciendo que a Cristo le faltó algo por hacer para completar la redención, que los hombres necesitan ayudar al Señor. Pero bueno, eso no es lo que significa, es todo lo contrario. Pablo ha venido exponiendo acerca de la supremacía y suprema suficiencia de Cristo en todas las cosas y sobre todo en la redención. Además debemos recordar que cuando el Señor clamó en la cruz, consumado es, significa efectivamente eso. Todo lo que Dios había determinado hacer para la redención a través de Jesucristo había sido conseguido completamente por su sacrificio. Hermanos, ya no hay necesidad de agregar algo más a lo que Cristo ya hizo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? ¿Qué es lo que entiende? ¿Y a qué se refiere cuando él dice de que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Él sin duda está poniéndolo esto en términos temporales, lo está midiendo en base a tiempo, a una medida humana. Hermanos, Pablo lleva 25 años predicando el Evangelio. El ministerio de Cristo duró 3 años. Entonces, sin duda, en 25 años pasan más cosas que en 3. Y Pablo está diciendo, hay mayor cantidad de sufrimientos y aflicciones en 25 años. Pero él sabe, y con esto lo dice, de que sin duda esto que yo estoy viviendo es parte de esto que Cristo mismo vino a hacer. El sufrimiento para traer a la vida a su iglesia. Hermanos, y dado de que el mundo ya no tiene físicamente a Jesús frente a ellos para hacerle daño, hermanos, porque odia tanto la imagen de Cristo, hermanos, odian la imagen que está de Jesús en sus discípulos. Pablo perseguía a los discípulos de Cristo antes de su conversión. Y cuando Cristo se apareció, no les dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Y Pablo nunca olvidó ese encuentro. Él sabía que los dolores que él sufría son dolores que sufre Cristo también junto con él. Pablo sabía que, aunque había sido un instrumento de persecución de los cristianos, Dios lo había convertido en un instrumento de bendiciones para los creyentes y lo había designado para sufrir en nombre de Cristo y de sus discípulos. Y Pablo está diciendo a los colosenses, mira, he sido designado para sufrir por ti, he sido designado para ser un apóstol, para tu beneficio, aún con mis aflicciones. El ministerio tiene un costo y hoy muy pocos están dispuestos a asumirlo.
Pablo fue hecho un ministro de Cristo. Y este ministerio tiene un origen divino. Y en el verso 25 Pablo ve que su servicio a Cristo es para la iglesia. Él sirve al Señor sirviendo a sus hijos. Dice que esto es según la administración de Dios. Y por lo tanto está estableciendo que el origen de su ministerio no está en un afán humano, no está en una decisión de hombre, sino que está en una decisión divina. El plan soberano del Dios soberano fue en quien le designó a él para cuidar y alimentar y pastorear a su iglesia. Por lo tanto, la razón que tiene para estar gozoso, entonces, son grandes. Cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento son por causa de un plan eterno. Por eso él decía que las tribulaciones son leves y momentáneas comparadas con una eternidad de gloria que Cristo ganó para nosotros y que nos está aguardada la eternidad. Amados, el ministerio cristiano tiene un origen divino y al tener conciencia de eso es posible sobrellevar con gozo todas las aflicciones, todo el costo que implica ser un ministro del Señor. Ahora veremos la comisión del ministerio. Luego de hablar del costo y del origen del ministerio, Pablo pasa a explicar en qué consiste esa designación divina. Dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él fue llamado para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esto es para proclamar a Cristo con total dedicación, devoción y fidelidad en toda gloriosa plenitud, supremacía y suficiencia. Con que Cristo fue revelado a los hombres, Él debe exponerlo con toda esa fidelidad. Sin importar la raza, sin importar las nacionalidades, sin importar las posiciones sociales. Él entiende que su llamado es a proclamar estas verdades a todo hombre. Ahora, Él dice de que Él ha sido llamado a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esta palabra de Dios tiene un contenido, esta palabra de Dios tiene un centro. La palabra de Dios se centra en una persona, en Jesucristo, que es la revelación de Dios. Y en esta palabra de Dios está el misterio escondido por las edades y generaciones. Pasó tiempo, pasaron años, siglos en que se conocieron profecías, en que los siervos de Dios anunciaron los planes de Dios, pero muchos de esos hombres y esos tiempos pasaron y no todos llegaron a ver la realización del plan de Dios de una manera concreta. Hermanos, pero ahora ha sido manifestado en un tiempo preciso, señalado por Dios hacia sus santos. Y Pablo usa el término misterio, pero no lo usa como si estuviese señalando una enseñanza, rito, ceremonia secreta que tenga algo que ver con la religión, pero es que está escondida desde la multitud y que solamente ha sido revelada a un grupo exclusivo de iluminados, que era justamente la forma en que los gnósticos, los herejes, aplicaban el concepto de misterio en ese tiempo. Hermanos, no, en contraste con lo que lo hacían los falsos maestros, Pablo entiende que el Señor ha dado a conocer su verdad, pero que esa verdad solamente puede ser revelada por Dios a través de su voluntad en un tiempo específico, señalado anticipadamente. Un misterio es una persona, verdad, que hubiese permanecido desconocida si Dios no la hubiese revelado. El misterio estaba presente en el plan de Dios y en la profecía, pero no fue entendido ni dimensionado hasta que Cristo vino y se reveló a sus hijos. Y lo hizo en el tiempo específico que Dios tenía para eso, en el presente tiempo, a los santos del Señor. La cual comenzó esta revelación, o el descubrimiento, o la revelación de este misterio, cuando Cristo se encarnó, aún más específicamente con la proclamación del Evangelio a los gentiles. El misterio ha sido manifestado a sus santos. Dios lo quiso dar a conocer a través de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio entonces es Cristo, que con toda su gloriosa riqueza mora en los corazones y vida de los santos por medio de su Espíritu. Esto nunca se vio en todas las épocas pasadas. Nunca, aunque se anunció de que tendrían bendita todas las naciones de la tierra, hermanos, es ahora el momento en que Dios viene a morar en cada santo, en cada hijo, hermano, y todo hijo de Dios puede dar testimonio de aquello. Los colosenses mismos eran una prueba de eso, eran un pueblo que estaban apartados de cualquier esperanza de bendición, hermanos. Pero el Señor se quiso revelar a través de Jesucristo. Hermanos, Dios quiso mostrarse, Dios quiso habitar con su pueblo y lo hizo a través de Cristo. Cristo en vosotros.
es Dios mismo morando y habitando en los corazones de los suyos. Este pueblo fue amado tanto por Cristo que serían indivisibles con Él, serían inseparables, no habría nada que los pudiera apartar de su amor. Y ese mismo Señor, en ellos es la garantía de la consumación de la gloria venidera en sus vidas. Este misterio es la seguridad de la iglesia. Romanos 8, verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La esperanza de gloria es esta esperanza que se materializará con la resurrección venidera de los creyentes, en un cuerpo que será glorioso como el de Cristo. Pablo fue constituido ministro para proclamar este mensaje. Y ese es un mensaje que todos los santos deben anunciar también. El misterio de la redención fue revelado en Cristo, el cual salva a pecadores, que vive con ellos, garantizando su gloria, pero no solamente acompañándoles, sino que vive en ellos. Y con eso asegura el destino eterno del pueblo de Dios. Y aunque en tiempo de dolor y de aflicción, esta aflicción pueda inclusive hasta destruir nuestros cuerpos, Cristo está en nosotros, y esa esperanza de gloria garantiza que este cuerpo mortal un día se vestirá de incorrupción, será glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Ahí están las arras de nuestra salvación, la garantía de que se cumplirá todo lo profetizado. Hermanos, Cristo está en nosotros, Cristo está en su pueblo. Nuestra vida, hermanos, no termina con la tumba. Nuestra vida no la terminará un virus o una persecución, aunque quizás nuestros cuerpos caigan, cierto, pero nuestra vida no termina allí, nuestra vida no acaba allí, nuestra vida termina en gloria, porque tenemos la garantía de Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros. Y ese es el contenido de la proclamación de Pablo. Para eso fue comisionado. Ahora, dado que ya tenemos un entendimiento de lo que es el llamamiento divino, de lo costoso que es en la carne ser un ministro del Señor, y tenemos también claro cuál es la comisión del mensaje a proclamar, de ese misterio glorioso, enorme, grande, difícil de comprender a cabalidad. Ahora nos preguntamos, ¿cómo será posible cumplir con una misión? ¿Cómo se materializa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la estructura a través de la cual Pablo logra llevar adelante su ministerio? Primero, veíamos en los últimos 2 versículos la forma en que Pablo lleva a cabo el ministerio. Versículo 28, ¿a quién anunciamos? Primero que nada, la proclamación tiene un mensaje central, que no son un cúmulo de enseñanzas, que no son un plan a seguir, no es una A, una B y una C de estas cosas para ser exitoso. El mensaje tiene un punto de partida y es el anuncio de alguien. El mensaje se trata de una persona. El mensaje está centrado en Cristo, quien es la esperanza de gloria. Él es anunciado, y es anunciado a todo hombre. Y lo hace Pablo de la siguiente manera. Pablo tiene un profundo conocimiento de la elección soberana de Dios, pero aún así él no excluye a algunos y considera a otros. Él lo hace considerando a todos. Su proclamación alcanzará a todos los hombres, y ahí Dios completará el plan de salvar a los que determinó salvar, pero él cumple anunciando las verdades a todo aquel hombre que le pueda rodear. Y lo hace, esta predicación cristocéntrica, la hace amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto implica que la proclamación debe alcanzar con las verdades del Evangelio de la manera más profunda posible a cada uno de los oyentes, de tal manera de que se provoque una transformación en la mente de esos hombres, que ellos oigan a través de la amonestación, que en sí significa poner en la mente de las verdades que hagan a este hombre darse cuenta de lo peligroso de su situación, de que vea lo que implica el pecado y sus consecuencias, para que deje sus caminos y se vuelvan a Cristo como su Salvador, como su Señor. Pero además incluye la enseñanza en toda sabiduría. Los gnósticos decían que la sabiduría solo pertenecía a los iluminados, pero Pablo dice que todo hombre debe aprender a vivir según la voluntad de Dios. La instrucción impartida es parte de la proclamación, y esta enseñanza, este aprendizaje tiene un propósito, y lo vimos un par de sermones atrás, que era
que todo hombre viva según la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo. Y Pablo lo dice acá de otra forma, diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto significa maduro, completo. Por lo tanto, si usted se fija, hacer lo que tiene que hacer un ministro no es una tarea menor, es un trabajo grande y arduo. Y de hecho Pablo dice, para lograr esto, yo no lo hago tirado en mi cama, no lo hago sentado en una silla, no lo hago esporádicamente. Él dice, para lograr esta meta, dice, también trabajo luchando. O sea, hermanos, es una idea la que Pablo quiere entregarnos aquí, que ser un ministro de Cristo cabal, que cumpla su propósito, y le implica a él un trabajo fuerte, duro, que es fatigoso, y como consecuencia de esto, él queda inclusive exhausto, queda agotado, y lo hace luchando. En el griego, la raíz para luchar es agonizomai, que es la misma raíz de nuestro vocablo agonía. Por lo tanto, Pablo, cuando sirve al Señor, va más allá del cumplimiento de su deber. Él, hermano, va más allá de lo que simplemente tiene que hacer. Hay mucha gente que se resta de hacer algo, de servir. Y hay otra que se limita a hacer solo lo que le toca. Pero Pablo, hermanos, va más allá en su ministerio y pasa por su mente la idea del atleta que está corriendo la carrera, y también pasa por su mente la idea del luchador que está compitiendo allá en los Juegos Olímpicos, pero también está en su mente la idea del gladiador que está luchando en el circo romano. O sea, si usted se fija, cada uno de ellos está expuesto a un extremo sufrimiento, inclusive a la misma muerte. Finalmente, Pablo entiende que para llevar a cabo esta misión, no puede hacerlo por sus propias fuerzas, sino que lo hace según el texto, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por lo tanto, queridos hermanos, no son las fuerzas de Pablo, no es su capacidad y su habilidad. Él se ha rendido al Señor, pero él sabe que esa misión no se ha podido completar ni él ni la cumplirá nadie apartado del Señor, separado del poder de Dios. Él necesita del poder dado por Cristo, que es el Espíritu Santo, para llegar a cumplir la meta que le ha sido entregada. Hermanos, porque eso él lo hace según la potencia de Cristo, y la cual actúa poderosamente en él. Por lo tanto, los resultados que puedan lograrse en el ministerio no son para honra de Él, no son porque Él es grande, porque Él es inteligente y es mejor, sino que toda la gloria es para Cristo, porque es el poder de Cristo el que actúa poderosamente en Él y que logra todo lo que ha sido logrado en la predicación del Evangelio. Sin Cristo nada podemos hacer. En definitiva, querida iglesia, este ministerio es algo que no puede solo reposar en los hombros de los hombres. Para que tenga su cumplimiento total, no solo puede ser cumplido a través de nuestras fuerzas. Es demasiado grande. Es demasiado grande, hermanos. Es demasiado grande para nosotros, pero aún así nos ha sido encomendado a nosotros, a todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios, no estamos solos en la tarea. Nuestro esfuerzo es posible solamente por el poder que se tiene en Jesucristo. Dios nos ha puesto una meta muy grande, nos exige un trabajo arduo a todos, hasta la agonía, pero nos da el poder para cumplir la meta. Ser depositario de una verdad tan grande, hermanos, como la del Evangelio, demanda de un esfuerzo que va más allá de las fuerzas de un hombre. Y aún más, el mejor de los creyentes no las tiene. Y sin duda, esto se hace más difícil en medio de los tiempos que estamos viviendo. No tanto por la crisis de la pandemia, sino porque esta crisis nos sorprende en un periodo de la iglesia en que la iglesia ha perdido toda noción de sacrificio, de esfuerzo y de compromiso. Lo peor que podía haber pasado no es que hubiese venido una crisis como esta en el mundo, sino que hubiese venido en medio de tiempos de tibieza. Pero Dios es sabio y lo permite justamente con un fin. Hermanos, hoy debemos despertar al llamado. Hoy debemos responder a la voz de Dios. Solo en Jesús mi fe está, Él es mi luz, fuerza y canción.
firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su propio pueblo le entregó. Sobre esa cruz donde murió, de Dios la ira él sació. Por mi maldad clavado fue, hoy por su muerte vivo yo. Y sepultado fue el Señor, oscuridad la luz cubrió. Luego en poder se levantó, Cristo la muerte conquistó. Resucitó con gran poder y su victoria nuestra es. El mío es, yo suyo soy, preciosa sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor, es el poder de Cristo en mí. Desde el nacer hasta el morir, Cristo es quien guía mi vivir. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que él venga otra vez. En su poder me sostendrá. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que él venga otra vez. En su poder me sostendrá. Amada Iglesia, fue un tiempo especial en la presencia del Señor, escuchando su palabra y adorando su nombre. Quiero animarles a tener sus corazones dispuestos a responder a la voz del Señor. Dios les bendiga y les fortalezca y renueve sus espíritus, aunque pasará seguramente un tiempo en que nos volvamos a reunir, hermanos, pero las distancias no terminan con nuestro vínculo, se hace más fuerte porque estamos cimentados en algo que es más grande que nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de la Iglesia, quien gobierna nuestras vidas. Les animo a mantenerse firmes, orando, pendientes, aprovechando los recursos que se comparten en la semana. Invito a estar atento a las reflexiones del día martes, a los mensajes que manda el pastor Juan Carlos, a la reunión de oración y también a usar el grupo de WhatsApp para poder comunicarnos, para poder estar unidos, orando los unos por los otros. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, la gracia y paz del Señor sea abundantemente manifestada en sus vidas. Y Señor bendiga grandemente a ustedes y sus familias. Que tengan una linda semana, que Dios les guarde. Nos vemos pronto si Dios así lo permite. Muchas bendiciones, hermanos.